Muy buenas noches, bienvenidos a nueva edición de Lado P por Infocielo TV, como siempre, como todos los martes. Los invitamos a repasar cuestiones de nuestra provincia de Buenos Aires. Albino Aguirre, ¿cómo te va? Buenas noches. Fabián, ¿cómo te va? Claro, ustedes también. Como siempre, repasamos algunas cuestiones que tienen que ver con la gestión de la provincia de Buenos Aires. Es inevitable, siempre, por lo menos, nos pegamos una vuelta, más allá de la formación y el aporte técnico de algunos de nuestros invitados, por las cuestiones estrictamente electorales en un momento clave, ya en la recta final de las elecciones generales. Fabián. Exactamente. Ya sin más vueltas vamos a presentar a nuestro invitado, el director general de Escuelas y Cultura de la provincia, Gabriel Sanchezini. Muy buenas noches. Muchas gracias por venir. Fabián, ¿cómo estás? Gabriel, Albino, ¿cómo andan? buenas noches. Gracias por venir. Buenas noches. Bueno, Gracias muy bien. a ustedes. Vamos a hacer una especie de, si nos permite el paralelismo, una prueba de su gestión en la dirección de escuelas, ya que estamos hablando de escuelas, pruebas. ¿Qué calificación se pone usted? Vamos a empezar así, porque ahora ya se usa eso, ¿no? La participación y demás. Primero, la verdad que agradecerles esta entrevista antes de ir a eso, porque con ustedes hice la primera entrevista, hablamos recién cuando empecé mi gestión en el ministerio, así que la verdad que una alegría estar acá, más de 2 años después, para contar un poco qué cosas hemos avanzado, no solo en estos 2 años, sino tal vez en los ya casi 4 años de María Eugenia Vidal. Me parece que avanzamos en muchas cosas. Una es volver a tener una política educativa enfocada en los alumnos, enfocada en que los aprendizajes de los alumnos. Eso, por un lado, porque a través de las pruebas aprender, que hizo el Gobierno Nacional, podemos empezar a ver cuáles eran los desafíos que teníamos, dónde se aprendía, dónde no se aprendía. ¿Y cómo nos damos cuenta que ahora es con los alumnos y antes no? Bueno, antes no teníamos estadísticas sobre la cantidad de alumnos que había en la provincia. Hicimos un censo de alumnos, sabemos cuántos alumnos hay más de 4 millones de alumnos. Perdón, Además, en la gestión anterior no se sabía cuántos alumnos había en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Cuando María Eugenia llegó no tenía una base de datos el Ministerio de Educación con los alumnos por escuela con nombre y apellido en la provincia de Buenos Aires. No teníamos. Pero además, que es lo que hablábamos, que preguntaba recién Fabián, el Gobierno Nacional tomó las pruebas a aprender en toda la Argentina, que nos permitió también saber qué desafíos teníamos de aprendizaje. Saber que en matemática, por ejemplo, teníamos muchos desafíos. Saber que en lengua también teníamos desafíos, pero eran menores. Y nos permite enfocar la política educativa. Y eso es lo que hicimos en estos años. Enfocar en matemática, enfocar en lengua, enfocar en las escuelas más vulnerables. Pues hicimos una experiencia con las 2.000 escuelas que más desafíos tenían de aprendizaje, lo llamamos red de escuelas y escuelas donde además estaban en lugares más vulnerables para poder trabajar ahí, que vemos en las pruebas de aprender que mejoraron los aprendizajes de lengua. Se habló, y en aquella charla original había hablado el ministro sobre la posibilidad de modernizar un sistema para que algunas cuestiones que tienen que ver con trámites administrativos habituales en la carrera, en el ejercicio de la profesión docente, eso avanzara de otra manera. En ese sentido, ¿se avanzó? ¿Hubo algún cambio sustancial? ¿De qué manera? ¿Cómo se ve? Bueno, es un buen punto. Avanzamos mucho. Este es un ministerio muy grande, ¿no? Hay más de 18.000 escuelas en la provincia de Buenos Aires, más de 500.000 docentes y auxiliares, tanto en la gestión de escuelas públicas como las escuelas que subsidia el Estado privados, más de 4 millones de alumnos. Y todo esto se manejaba en papel. Casi recibíamos 62.000 planillas de papel por mes en la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Educación. Por ejemplo, la asistencia. Acá en La Plata. En la asistencia, en el tema de licencias, en el movimiento de alumnos de un lado para otro, un alumno que se movía de una escuela, los docentes que se movían, todo eso se hacía en papel. La jubilación tardaba muchos años porque el papel que iba, que venía, pensá que son localidades, recién veíamos el mapa, una distribución muy grande de los 135 municipios, todo eso se pudo digitalizar. Hoy las escuelas pueden cargar toda la información que tienen de alumnos, de asistencia, de cambio de docentes de manera digital. Lo mismo en la jubilación. Hoy la jubilación se puede hacer de forma digital en la provincia, que eran unos temas me parece que teníamos que hacer, que lo trabajamos estos años. Y hubo originalmente algunas cuestiones que generaron polémica, como es el hecho de que algunos docentes, lo decía incluso el gobierno de María Eugenia Vidal, abusaban de las licencias. La digitalización o el sistema este nuevo ¿permitió en algún punto corregir eso? O mejor dicho, la pregunta original sería, ¿ustedes comprobaron que efectivamente eso pasó? ¿Y Bueno, si pasó, ¿o pasaba? ¿Y si pasó, se pudo corregir?
Bueno, mira, sí se comprobaba que, bueno, había muchas licencias en la provincia de Buenos Aires, se hacía todo el trámite se hacía en papel, o sea que hacía más difícil, lo mismo para los docentes que tenían una licencia, la gente se enferma, tiene un problema, se hacía más difícil, y nosotros queríamos también enfatizar que los alumnos, siempre que se pudiera, tuvieran un docente al año, porque está muy comprobado que obviamente que con un docente durante todo el año los alumnos aprenden más. Este sistema de digitalización que te cuento también incluye el tema de licencias, así que eso ayudó también a generar de una manera una mejor administración del tema de licencias, también más facilidad y en algunos casos de médicos que no estaban haciendo bien las cosas, poder avanzar en que no siguieran siendo los que estaban involucrados en este sistema de licencias. ¿Con eso se logró reducir algún porcentaje? Se hablaba en algún momento de que hasta el 25% de la, digamos, de la carga horaria estaba tomada por licencia, digamos, que estaba duplicada. ¿Eso se pudo reducir? ¿A qué porcentaje o en qué porcentaje estarían ahora? Bueno, en realidad ese porcentaje no es un porcentaje que nosotros dimos oficialmente, así que no me refería a ese porcentaje. Sí, es cierto que lo que se pudo mejorar es que las licencias cuando no correspondían, que era un caso minoritario, no se tomaron, algunos docentes que tomaban licencias y no estaban en el país, entonces esos casos avanzamos en que no estuvieran más involucrados en eso. Eso sí lo pudimos hacer, siempre son casos minoritarios, pero me parece que este sistema digital ayuda a regularizar esas ocasiones. Siempre se mide, ministro, la calidad en la enseñanza de cualquier nivel, ¿no? Imagino que la cuestión, digamos, que involucra a las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires también entran dentro de esos parámetros a partir de la matrícula, ¿no? Solían decir algunos funcionarios de este gobierno, en la gestión anterior decayó la matrícula de las escuelas públicas y aumentó la matrícula de las escuelas privadas. ¿Usted tiene la misma matrícula con la que entró a la gestión o se incrementó o se bajó? Mira, en los últimos años, por muchas razones, se fue incrementando alrededor de 50.000 alumnos nuevos en la educación pública por muchas razones. Algunos porque volvieron, o sea, no solamente que hay un pasaje de lo privado a lo público, sino que hay alumnos que vuelven, hicimos muchos programas, tenemos mucho desafío en retención en secundaria, ¿no? No todos los chicos terminan la secundaria en tiempo y forma. Bueno, históricamente la deserción escolar en desde hace años secundaria es un tema, ha sido un problema. Sí. Ha sido un problema en Buenos Aires, en toda la Argentina y te diría en toda América Latina, eso es un problema. De hecho, la secundaria es obligatoria por ley en la República Argentina desde 2006, o sea, que tiene hace un poco más de 10 años estamos trabajando como país, como sociedad, en que sea, que todos los chicos terminen. Nosotros hicimos muchos programas para mejorar la retención, para que los chicos se queden toda la secundaria y que sigan estudiando. Eso permitió que muchos chicos volvieron muchos chicos también a muchos adultos que volvieron a estudiar, eso es bien importante también, hicimos varios programas, había muchos adultos que no habían terminado su primaria, no habían terminado su secundaria, eso también es un tema histórico en la Argentina, hicimos muchos programas para que volvieran, y después a nivel inicial también teníamos muchos desafíos, como provincia tenemos desafíos para que vuelvan los chicos, o que empiecen los chicos en sala de 3, en sala de 4 y en sala de 5, y también estuvimos trabajando mucho en esa línea. Uno de los planteos que hubo alguna vez era el cierre de las escuelas nocturnas y terciarias. ¿Se cerraron? ¿Cuántas se cerraron? Incluso, perdón, te agrego, incluso algunas rurales. Claro, por eso son interior. como dos esquemas, digamos. Ya que estaba hablando de la retención o de la vuelta de algunos, digamos, ¿no hay más escuelas nocturnas? ¿Cómo es el tema? ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo no? Este es el programa de adultos, digamos, ¿no? No se cerró en ninguna escuela, sino que se trabajó las escuelas de adultos. No eran para chicos de 18 años para arriba, sino que había muchos alumnos que tenían 14 años, 15 años. Entonces a nosotros nos pareció que las escuelas para los adultos tenían que ser para chicos y chicas mayores de 18 años, que habían dejado, o sea, no habían terminado su secundario en tiempo y forma, y sino hacer procesos de aceleración en secundaria para los jóvenes que tenían menos de 18. Eso es lo que hicimos. De hecho, en adultos, Fabián, hay más de 1 millón de adultos que se han incorporado a estudiar en la provincia de Buenos Aires. Chicos menores de 18 años en cursos de adultos. Claro, en cursos de adultos con personas de 30 años. Regularizaron esa situación, ustedes no permitieron eso, que eso continuara. Nosotros nos parecía, digamos, como es en otras provincias, que los adultos de mayor de 18, que se habían ido de su tiempo formal. Cerraban las escuelas de adultos. Habrá sido una situación política que habrán denunciado algún tema, pero lo que hicimos, además, cuando yo llegué al ministerio, había alrededor de 130.000 adultos que estaban terminando su primaria y secundaria, hoy hay más de 1 millón pero no se de adultos ministro, porque, digamos, a ver, también es cierto que hay muchos chicos que tal vez no lleguen a ser mayores de edad,
pero que trabajan, que tienen otros compromisos, que aportan desde otro lugar a sus casas y que tal vez no pueden concurrir a las escuelas en los horarios normales. Claro, ahí lo que hicimos es abrir otros horarios en la secundaria. Por ahí tienen que ir al horario vespertino, a la mañana, eso lo hicimos. Y después también cursos de aceleración a jóvenes que por ahí, por diferentes problemas, repitieron varias veces. Pero todavía, no sé, tienen 16 años. Entonces, hicimos cursos, más de 6.000 cursos en secundaria para que puedan acelerar y nivelarse y ponerse a tiempo y forma con su edad. Habrá escuchado, como decía Fabián recién, que algunos de los cuestionamientos, yo admito, entiendo que a veces por cuestiones estrictamente de posicionamiento político se hacen, pero se habrán escuchado y se escuchan ahora en la campaña que Vidal cerró escuelas, ¿no? Y tal vez más allá del caso específico de los adultos, refieren algunos casos específicos, tal vez los más renombrados fueron en su momento los del Delta, que después se dio marcha atrás, pero algunas escuelas rurales en el interior de la provincia de Buenos Aires, digamos, según ustedes no tenían matrícula. ¿Eso efectivamente ocurrió? Mira, primero sobre el tema general. En estos 4 años del gobierno de María Eugenia Vidal se abrieron 136 escuelas nuevas, uno lo puede ver, está en las fotos, eso es fáctico, está en el website. Escuelas nuevas, ¿no existían esas escuelas? Correcto, no existían esas escuelas. Y además, ¿edificios o unidades educativas dentro de algún edificio? Además, hay 366 aulas nuevas, que son en un edificio, hiciste 2 aulas nuevas porque faltaba matrícula. Eso está en las fotos, es fáctico, está en el website, está en el ABC, que es el portal del Ministerio de Educación. Así que esa es la realidad sobre nuevas escuelas. En el caso de escuelas rurales, trabajamos mucho en fortalecer las escuelas rurales. De hecho, en las pruebas Aprender se muestra que las escuelas rurales han mejorado, mejoran más que las escuelas urbanas, y eso se muestra en las pruebas Aprender. Ahora, también es cierto, y hace 20 años pasa en la provincia, que en algunas poblaciones no hay más alumnos en las escuelas rurales. Entonces, esos docentes pasan a trabajar a otra escuela. Eso pasa hace años en la provincia porque hay migraciones, porque pero se mueven. ¿un alumno, por ejemplo, se cerraba esa escuela y se lo derivaba a otra más cercana? Depende de cada caso, hay que mirar cada caso. También es difícil cuando hay un alumno solo en una escuela que pueda educarse bien, digamos, ¿no? Porque también educarse tiene que ver con socializar, tiene que ver con hacerse amigo, con festejar cumpleaños con un compañero de la edad de uno, pero ahí lo que sí hicimos es trabajar en los lugares donde hacía falta fortalecer la escuela rural o cualquier escuela, fortalecerle y dar la oportunidad a todos los que querían estudiar, que estudiaran, digamos, ¿no? Pero escuelas, hemos hecho muchas escuelas nuevas, como decía antes. Está bien. Y con respecto al tema de los docentes y la capacitación, que es también un tema que siempre está como muy... cuando se habla de educación, se habla de que hay maestros que tienen más de 25 años de ejercicio, cuando todavía no existía ni siquiera la computadora. Con eso, ¿cómo se avanzó o cómo se pudo hacer algo para capacitar a docentes? Bueno, capacitación, como decís, es clave, es una demanda siempre de los docentes y con mucha razón, y creo que es algo que tiene que brindar. ¿El Estado ofreció capacitación sí, o había que ir a buscarlo a un privado, a institutos? Y no, al revés, nosotros ofrecimos mucha capacitación nueva, tanto formación continua, de hecho que lo dan los CIES, que son las instituciones que dan formación continua. Hoy tuvimos, de hecho, un encuentro con los 135 CIES, son los 35 institutos de formación continua que existen en la provincia de Buenos Aires, hay uno por distrito, y ahí incorporamos mucha formación y también formación a distancia, porque hoy también te permiten las tecnologías poder prepararte a distancia, poder prepararte en una computadora, y cuando uno tiene mucha tarea... ¿Y hay evaluación sobre eso? ¿Hay evaluación? Es decir, ¿el docente está siendo evaluado en algún momento o una vez que ingresa al sistema nadie revisa cómo es su performance? ¿Es lo mismo si en un aula aprueban los 30 o desaprueban los 30? Digamos, ¿eso es indistinto? ¿Funciona? Bueno, mira, las pruebas, es un buen punto, las pruebas Aprender nos hablan mucho de los aprendizajes. Entonces, cómo van los aprendizajes de lengua, cómo van los aprendizajes de matemática. De hecho, ¿pero interpela a los docentes o interpela solo a los alumnos? Bueno, me parece que interpela a todos como sistema educativo, como sociedad, digamos, ¿no? Cuántos recursos ponemos, cómo nos enfocamos en el sistema educativo. Mira, en la provincia, y eso de hecho pasó en todo el país, de 2016 a 2018 mejoramos los aprendizajes de lengua en la provincia de Buenos Aires.
Eso es un mérito de los docentes, es un mérito de las escuelas, es un logro de docentes. Eso mejoró en estos años y eso me parece que es muy bueno. Mejoró en toda la Argentina, mejoró en la provincia de Buenos Aires. En matemática todavía nos falta mejorar mucho, por eso cuando hablamos de formación docente también tenemos que hablar de formación en matemática, por ejemplo, más que en otras materias, porque en matemática hay muchos desafíos. Alentar a que más chicos y chicas se sumen a estudiar matemática para ser docentes, porque también nos faltan profesores de matemática en secundaria, porque hay menos gente que se acerca a enseñar matemática. Entonces ahí estamos trabajando para fortalecer los institutos de formación docente. Hay docente inicial, donde Pero se digo, enseña matemática. la dirección de escuela no tiene ninguna herramienta para decir, mira, acá hay un docente que le fue todo mal en la prueba de aprender, reprobaban todos los alumnos y, digamos, no hay forma de que ese docente sea, no sé, corrido, evaluado, sancionado, decidido, que decidan que tiene que Bueno, ser la una forma es capacitación. mejorando la formación docente. Por eso cuando decía las pruebas aprenden no nos va bien en matemática, reforzamos la formación docente en matemática. Cuando vemos que los niveles de ingresos, la vulnerabilidad, tienen mucho que ver con los aprendizajes, o sea, en general a mayores niveles de vulnerabilidad, los chicos aprenden menos. Bueno, trabajamos en las escuelas, como esta te decía, 2000, que están en lugares más vulnerables para trabajar. La educación de los padres. Vimos también una correlación que cuando la madre no terminó su primaria, en general a los chicos le va peor en las pruebas a aprender. Por eso también muchos de estos programas de adultos que estamos haciendo, no es solo para darle al adulto, una persona de 40 años que no tiene en su primaria una oportunidad de progresar, de mejorar, sino también para que pueda ayudar a sus hijos a que le vaya bien. ¿Cómo se lleva? Yo sé que, digamos, no es una cuestión de relación personal, pero justamente por el nivel de protagonismo que tuvo la figura, sobre todo de un sindicalista docente en la provincia de Buenos Aires, que además ha mantenido siempre una relación bien tirante con cualquier funcionario de la gestión de Cambiemos, sobre todo a nivel nacional, pero también en la provincia de Buenos Aires. Es cierto que yo no lo he escuchado a usted hablar mal de Roberto Baradel, ni siquiera mencionarlo, pero ¿cómo se lleva usted con Baradel? Yo siempre busqué tener mucho diálogo y lo hablamos en el primer programa con todos los gremios, con todos los líderes gremiales, con todos los gremios docentes. Por supuesto, Roberto Baradel es el gremio, SUTEBA es el gremio más grande de docentes en la provincia de Buenos Aires, por lo cual tengo muy buen diálogo con él, como tengo con Mirta Petrocchini, como tengo con los otros líderes gremiales. Yo creo que hay que dialogar estos temas, creo que hay que ponerse de acuerdo, creo que hay que entender que la educación es una política de Estado y este es el diálogo que tengo con los líderes sindicales. La gobernadora en algún momento dijo que en algún punto tal vez ella interpretaba que quizá algún docente debería pedirle perdón. De hecho, creo que públicamente le pidió perdón a los docentes, entre otras cuestiones por el nivel de mucho tirantez, por llamarlo de alguna manera, que tuvo particularmente la cuestión relacionada con la negociación salarial. Del año pasado, básicamente. Exactamente. ¿Usted siente que le tiene que pedir perdón a los docentes por algo en especial? Bueno, yo coincido con la gobernadora, la paritaria del año pasado fue muy larga, de hecho cerramos la paritaria del año pasado y este año, y creo que eso generó también un proceso de idas y vueltas que no fue bueno para el sistema educativo, que no fue bueno para los docentes, que no le dio estabilidad y previsibilidad a los docentes y ahí por supuesto coincido con la gobernadora y además cuando uno habla de educación, cuando uno habla de mejorar los resultados de aprendizajes, lo más importante en el aula son los docentes. Por lo cual, pero yo me refería más, me parece a mí, a la claro. postura política que tomó la gobernadora en el sentido de confrontar, en el sentido de en algún momento lanzar esta idea de que si había padres o voluntarios que fuesen a dar clases para contrarrestar los paros docentes, ese tipo de decisiones que tomaron en la gestión, ¿no les parece que en algún punto ayudó a complicar la relación con los docentes? Bueno, mira, el año pasado, que fue el año más tirante con la paritaria, buscamos siempre el diálogo, nos reunimos muchísimas veces con los gremios, con los docentes. Nos parece que el diálogo fue algo que siempre promovió María Eugenia, tanto en el mundo educativo como en otros espacios ¿Y se les pagó, de la provincia de Buenos Aires. ¿Les pagó en materia de aumento salarial lo que ustedes querrían haber pagado o lo que podían pagar? Digo, Bueno, merecían más, digamos. Yo creo que siempre la profesión docente merece más, hay que invertir más, hay que poner más recursos en la educación, que esto también siempre se confronta con la discusión que uno tiene del presupuesto en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, donde se discuten los presupuestos de la provincia de Buenos Aires, y creo que nosotros como personas que estamos en educación, los líderes gremiales, los que están en el funcionarios, en el Congreso, tenemos que entender que la educación necesita más recursos, tenemos que entender que tiene que ser una política de Estado, que más allá de quién gobierne, nosotros tenemos que entender que la educación es una prioridad, que el aprendizaje de los chicos es una prioridad. Nosotros, mira,
Pensamos que tenemos que avanzar en la doble jornada en las escuelas. Me parece muy importante que haya doble jornada extendida, sobre todo en las escuelas más vulnerables. Me parece que eso es importante. También hay cierta oposición por parte de los gremios porque dicen que no, que no están los cargos, etcétera, etcétera. No, mira, hay más que los cargos, la restricción muchas veces es de infraestructura. Porque vos no tenés espacio físico, sobre todo en los lugares más urbanos, en el conurbano, para hacer doble jornada. Necesitas hacer más infraestructura, necesitas más recursos. Yo creo que hay que avanzar en la doble jornada. Avanzamos en robótica a nivel inicial y a nivel primario. Creo que tenemos que avanzar a nivel secundario también en robótica, porque también ayuda mucho hoy el mundo. ¿No? Hablamos de inteligencia artificial, de programación, de pensamiento crítico. La robótica ayuda a esos temas. O sea, creo que esas políticas me parece que tenemos que dialogarlas con todos los sectores y entender que es una política de Estado la educación. Vista en perspectiva y luego de 2 años y medio de gestión, ¿usted cree que los gremios y la relación que se establece, que es histórica, además no es solamente ahora? Albino hablaba de que son muy críticos con el gobierno de Vidal, Baradel y otros dirigentes también han sido críticos con gobiernos anteriores, eso es cierto. Pero digo, hoy por hoy, en este sistema educativo de la provincia, ¿los gremios terminan siendo un obstáculo para que mejore la educación pública? Mira, me parece que los gremios, así como todos los sectores, tenemos que generar un diálogo, ponernos de acuerdo. A veces no estamos de acuerdo en las políticas. Creo que tenemos que dialogar más y siempre más, porque es una manera de ponerse de acuerdo. Creo que hay que avanzar también en mejorar. Si muchas de las evaluaciones que uno hace ve que hay necesidades para mejorar la lengua, necesidades para mejorar matemáticas, yo espero también... No son abiertos a ese tipo de cosas. Y a veces es difícil dialogar de todos los temas. A mí me parece importante que podamos dialogar también de los temas que hacen por ahí el foco del sistema educativo, que todos los chicos aprendan, que todos los chicos terminen solamente el están secundario. dispuestos a sentarse a hablar de salario. No siempre, pero me parece que todos tenemos que... ¿Falta lo otro? Me parece que a veces faltó lo otro, por ahí también faltó de nuestro lado proponerlo más específicamente. Digamos, al final en un diálogo hay 2 partes, por lo cual las 2 partes tenemos que siempre mejorar, pero creo que hay que incluir todos los temas que hacen a la mejora educativa cuando hablamos con los gremios o con cualquier otro sector que esté involucrado en la educación. ¿Cuántas escuelas dijo que había en la provincia de Buenos Aires pública? ¿12.000? Pública 12.000. 12.000 privadas. ¿Y cuántas obras se hicieron en las 12.000 escuelas privadas que sean constatadas, públicas digo, que sean certificables, que usted pueda decir, bueno, tantas escuelas las recibimos mal y ahora están un poco mejor? Mira, hay más de 8.000 escuelas que están un poco mejor, como decís, falta mucho. Hay 7.000 que tienen conexión a Internet. Cuando hablamos de infraestructura, también creo que en el siglo XXI hay que hablar de conexión a Internet. Ahí avanzamos mucho en trabajar con los municipios. Hay el fondo educativo que dentro de la ley de presupuesto de 2017 impulsamos para que la mitad fuera infraestructura. Es algo que trabajamos con todos los municipios y eso es clave. Y trabajamos con los consejos escolares. Este año le dimos más de 1.000 millones de pesos a los consejos escolares. Hay 135 en la provincia, porque además, al final, para estar cerca de las escuelas, para reparar las escuelas, no es suficiente que esté involucrado el Ministerio de Educación de la provincia. Tienen que estar involucrados los municipios y los consejos escolares, que tienen una función muy cercana a las escuelas, que no son votados. La última corta, porque no tenemos más tiempo. Vuelvo a la negociación paritaria salarial, sobre todo del sector docente, que siempre fue complicada. ¿No cree que fue un error del gobierno nacional eliminar la paritaria nacional? Porque eso en algún punto organizaba un poco la negociación en el resto de las provincias. Bueno, hay que preguntarle al gobierno nacional. Nosotros acá realmente fomentamos un diálogo en la paritaria y me parece que cuanto más diálogo mejor. ¿Es necesaria una paritaria nacional? Mira, creo que hay que generar diálogo. Al final los salarios los pagan las provincias, los pagan las 24 jurisdicciones, digamos, ¿no? Incluyendo Capital Federal. Sí, creo que las paritarias más importantes son las del nivel provincial. Pero cuanto más instancias de diálogo haya, es mejor. El diálogo suma a ponernos de acuerdo a mejorar la educación. Última de forma, ministro. ¿Por qué hizo un acto con escuelas públicas y docentes públicos de la provincia de Buenos Aires en el Teatro Colón? Mirá, de Capital Federal. Esta red de escuelas que te comentaba, esas escuelas que mejoraron lengua, que mejoraron matemáticas. La entrega de títulos a las docentes. Es simbólico. La pregunta, ¿por qué queríamos premiarlo? Digamos, Porque el Teatro Colón, no importa que tiene años en este país, es un lugar de excelencia, es un lugar realmente que cualquier argentino diría, el Teatro Colón es un lugar de excelencia, no importa en qué lugar vivas de la Argentina probablemente, ¿no? Eso coincidimos, no importa de qué partido, es un lugar que hace muchos años simboliza la excelencia, lo que es Argentina. Y nosotros queríamos mostrar
mostrar y premiar a estos directivos con eso, mostrarles y además la alegría, lo pero contento que estaban los directivos. evaluaron, digamos, que podían criticarlo, sobre todo porque efectivamente hay alguna crítica que subyace por pertenencia, por la etapa previa donde la gobernadora ocupó cargos estratégicos y demás. Asociaba permanentemente la figura de Vidal y de buena parte de su gabinete a Capital Federal. Digo, ¿evaluaron antes eso? Porque hubo algunas. Mirá, yo estuve ahí, sí. La verdad que la alegría de los directivos, la alegría de sus familiares que participaron, cómo después difundieron esa alegría de participar, de recibir un título, te muestra que la verdad que fue muy bueno, y me parece que además la educación tiene que ser algo que todos compartamos, que es prioridad, que es de excelencia y que tiene que ser de calidad, y me parece que el Teatro Colón simboliza eso. La verdad que fue muy buen acto y muy lindo que pasó hace algunas semanas. Gabriel Sacchesini, director general de escuelas, ¿No le vas a preguntar gracias. si la va a dar vuelta o no? Sí, le iba a decir que nos quedamos sin tiempo para la política, pero la última, ¿la dan vuelta? Bueno, María Eugenia Vidal está trabajando para eso, y lo mismo el presidente Macri, así que espero que eso pase el 27. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.